Hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. Con la actividad, ¿es posible preparar el suelo para los cultivos sin afectar la biodiversidad? Nuestro propósito de hoy es explicar cómo algunas prácticas afectan a los seres que viven en la superficie o debajo del suelo. Después de analizar las respuestas de Rosemary y realizar algunas experiencias en el suelo, ¿recuerdas la actividad 1 sobre los filtrantes? Su papá le pregunta: ¿qué diferencias encontraste en los 3 tipos de suelo que observaste? Rosemary le dice: noté que cada tipo de suelo no retenía la misma cantidad de agua. El papá le dice: eres una buena observadora. Con ese experimento, ¿qué lograste saber de los cultivos? Rosemary le responde: conocí qué suelo retiene más agua para poder sembrar. El papá le dice: entonces, ¿el suelo que retiene más agua es el más fértil? Rosemary le responde: papá, si tenemos agua en las chacras, ¿por qué quieres sembrar en el bosque? Ambos lados tienen el mismo tipo de suelo. El papá le dice: te ayudo a averiguarlo. Ahora te invito a continuar buscando información para responder a la pregunta: ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Observa la imagen. Suelo A es el suelo del bosque que se desean utilizar para la agricultura, y el suelo B, suelo que ya no produce alimentos. Ahora lee y responde la siguiente pregunta: ¿por qué el suelo B ya no es apto para el cultivo? ¿Qué será de los seres vivos que habitan en él? Vamos, fundamenta tu respuesta. Ahora escribe tus primeras explicaciones sobre la pregunta. Por ejemplo, la explicación inicial de Pepito fue que es porque está seco, sin nutrientes ni abono natural, y los seres que habitan en él son muy pocos, ya que no existen los nutrientes que contribuyen a la alimentación de otros organismos y hallen refugio. Y te pregunto, ¿qué harás para comprobar tu primera verificación? ¿Qué crees que podrás hacer? Quizás investigar e informarte sobre el tema, o tal vez observar los diferentes tipos de suelos. Vamos, ¿qué harás para comprobar tu primera verificación? Escribe tu respuesta. En la actividad 1, Rosemary elaboró un plan para verificar su respuesta. Puedes seguir ese modelo o crear uno nuevo. Usa tu cuaderno u hoja de reuso para elaborarlo. Adelante. ¿Recuerdas cuál era? Primero, define tu objetivo. ¿Para qué es este plan? Luego, busca información en libros u otras fuentes confiables. 3. Toma nota de la información que responde a tus preguntas. 4. Elabora un organizador gráfico para ordenar la información. Y 5. Define qué acciones realizarás. Ahora, pon en marcha el plan que elaboraste. Bien, ahora te invito a escuchar el siguiente texto. Puedes usarlo como parte de la lectura de información que colocaste en el plan que elaboraste. Y nos dice: ¿qué acciones realiza el ser humano cuando practica la agricultura? Las plantas, para poder crecer, necesitan de agua y determinados minerales, los cuales son absorbidos por medio de sus raíces. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes que las plantas necesitan para desarrollarse adecuadamente. Si bien las plantas consiguen del aire y el agua algunos elementos que necesitan, como el carbono, hidrógeno y oxígeno, otros nutrientes principales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio los absorbe del suelo.
rocas que dieron origen al suelo y materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Los seres humanos, al usar los suelos para la agricultura, realizan ciertas acciones que pueden ser perjudiciales para la biodiversidad. Por ejemplo, el constante uso del suelo hace que los nutrientes naturales se agoten y la siembra de algunos cultivos que no son nativos de la zona provoca la llegada de animales a los que se les llama especies invasoras. Cuando usamos los suelos para la agricultura, realizamos actividades que pueden dañar la biodiversidad. 1. Después de la cosecha, se hace necesario labrar para retirar los restos de las plantas. Esta acción provoca que el suelo se quede sin vegetación y quede expuesto hasta que crezcan nuevos cultivos, por lo que puede erosionarse por la lluvia o los vientos que arrastran los nutrientes. A la larga, la erosión desgasta el suelo. 2. La agricultura intensiva y continua reduce la materia orgánica del suelo. Esto hace que pierda su capacidad para descomponer los desechos y mantener la producción de alimentos en el futuro. 3. Se usan grandes cantidades de pesticidas para controlar las plagas de insectos que dañan los cultivos. Estas sustancias químicas, si bien ayudan a reducir la cantidad de insectos, pueden contaminar el suelo. 4. Los fertilizantes químicos son buenos para el cultivo, pero su uso constante hace que el suelo pierda sus nutrientes naturales. 5. Si se usa mucha agua del subsuelo, esta puede agotarse y no hay que olvidar que se necesitan grandes cantidades de petróleo y gasolina para que funcione el equipo agrícola empleado para aplicar fertilizantes y pesticidas. 6. En algunos lugares de nuestra Amazonía se prepara el suelo del bosque para la agricultura, talando los árboles y quemando todo lo que queda. Esto genera que los seres vivos que habitaban esos lugares se desplacen o desaparezcan. A la larga, estas acciones provocan que el rendimiento del suelo disminuya. 7. Las acciones mencionadas traen como consecuencia que el suelo quede sin vegetación, al grado de que ya no pueden crecer plantas. Esto sucede en la actualidad. El suelo fértil está desapareciendo rápidamente. El mayor problema es que se requieren muchos años, entre 100 y 2000, para que vuelvan a formarse unos cuantos centímetros de suelo apto para el cultivo. Ahora que has escuchado el texto, organiza la información de acuerdo con tu plan. Y después de analizar la información, responde: ¿por qué el suelo de un bosque usado continuamente para la agricultura puede cambiar? Yo pienso que puede cambiar por el constante uso del suelo, que hace que los nutrientes naturales se agoten. Ahora Rosemary y su papá notaron que al lado del terreno, que ya no es productivo, había otro terreno con cultivo al que le asignaron la letra C. Observa la imagen. Ella le preguntó: ¿por qué este suelo sigue produciendo alimento? Vamos, formula una posible explicación ante la duda de Rosemary. Por ejemplo, Rosita escribió: porque en el suelo C no han usado muchas cantidades de productos químicos que puedan agotar los nutrientes y hacerla infértil. Ahora tú formula tu posible explicación ante la duda de Rosemary. Tú puedes. Ahora observa o examina la siguiente imagen. ¿Qué ves? Sí, estamos observando que hay muchos árboles y otros los están quemando. Miren cómo se escapan los animales. Miren las nubes. Su papá le cuenta a Rosemary que cuando se usa el suelo del bosque para la agricultura, se acostumbra a talar los árboles y quemar todo antes de empezar a sembrar.
Ahora que conoces un poco más del suelo biodiverso, responde, ¿qué opinas de esta acción y por qué? Por ejemplo, Rosita escribió que no es apropiada porque el suelo quedaría sin vegetación al grado que ya no pueden crecer plantas allí. ¿Y cómo crees que esto afecta a los seres que viven sobre la superficie o debajo del suelo? ¿Cómo crees que esto afectaría? Claro, afectaría provocando que muchos de esos seres vivos se desplacen o se exterminen. ¿Y qué componentes del suelo crees que se están destruyendo con esta práctica? ¿Qué componentes? Sí, los nutrientes del suelo como el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio y magnesio. Bien, ahora revisa la explicación inicial que hiciste a la siguiente pregunta. ¿Por qué el suelo B ya no es productivo y no se observan seres vivos? ¿Recuerdas? Sí, porque se usan constantemente fertilizantes químicos y esto hace que los nutrientes de los suelos se agoten y no se observan seres vivos porque hay costumbres de talar árboles y quemar todo lo que queda. ¿Y qué ha cambiado en tu explicación final en relación con tu explicación inicial? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Claro, porque al usar constantemente los fertilizantes en la agricultura, provoca que el suelo pierda sus nutrientes naturales y que algunas costumbres para preparar el suelo del bosque permite la desaparición de los seres vivos. Llegó el momento de evaluar cómo te fue en el desarrollo de esta actividad. Responde estas preguntas y sigue las indicaciones. ¿Qué logro tuviste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las resolviste? Por ejemplo, Pepito escribió: aprender cómo algunas acciones en la agricultura podrían afectar la biodiversidad y la dificultad que tuvo fue en elaborar su plan para verificar su respuesta y lo resolvió pidiendo ayuda a sus padres. Y antes de la investigación, ¿qué pensabas? Él pensaba que al realizar la práctica de la agricultura no dañaba el suelo. Y después de la investigación, piensa que hay algunas prácticas que afectan a los seres que viven en la superficie o debajo del suelo. ¿Y qué dudas te quedan aún sobre esta actividad? ¿Qué dudas te quedan? ¿Sí? ¿Estás seguro? Vamos, escribe tú tu respuesta. Para terminar, reflexiona y responde esta pregunta. ¿Cómo las acciones humanas transforman un suelo natural? ¿Cómo crees que nuestras acciones transformen el suelo? Por ejemplo, provocando una deforestación, el sobrepastoreo y algunas malas prácticas de riego. Esto afectaría negativamente a la productividad del suelo. Felicitaciones, terminaste la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes y ten en cuenta si lo has logrado, lo estás intentando o qué debes mejorar. Gracias por tu atención. Espero el video de hoy te haya gustado. Lo hice con mucho cariño. ¡Nos vemos!